Continuamos con el repaso de la lección de la Escuela Sabática número 6, que lleva como título Me levantaré. Y vamos a nuestro versículo principal que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 12, verso 5, y nos dice de la siguiente manera: Por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré a salvo al que por ello suspira. En la lección 4 exploramos la idea de que Dios es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Estas metáforas significan la verdad bíblica y nos enseñan de que Dios está al lado de sus hijos fieles, proveyéndolos de protección y cuidado. En esta semana estudiaremos un tema similar, que es a nuestro Dios como un guerrero poderoso luchando por sus hijos. También vamos a tratar un tema que pasó en esos tiempos y también pasa en nuestra época, que es la opresión social. La opresión social consiste en tratar injustamente a una persona o grupo de personas que son diferentes de otras personas a un grupo de personas. Me gustaría que prestáramos atención a las diferentes jerarquías, ¿no?, que existían en los tiempos de Jesús. Acompáñame. Las clases sociales de ese tiempo eran: Roma. Tenía todo el poder sobre las instituciones judías. Sumo sacerdote. Era el responsable máximo del templo y el presidente del Sanedrín. Gozaba de una gran dignidad y de una situación económica confortable. Pertenecía al partido saduceo y colaboraba con el poder romano. Su cargo era vitalicio, pero los diversos procuradores romanos nombraban y destituían sumo sacerdote cuando querían. Saduceos. Pertenecían a la clase alta del país, era una aristocracia sacerdotal, y grandes propietarios. Políticamente colaboraban con el poder romano intentando mantener el orden público. Religiosamente eran muy conservadores. Se atenían a la ley antigua, y no creían en el reino venidero, ni en la resurrección. Sacerdotes. Eran unos 700, que se encargaban de atender el templo. El clero era pobre, vivía de las ofrendas, y de oficios que buscaba por su cuenta. Los escribas. La mayoría eran laicos. Su misión consistía en explicar y actualizar la ley en función de los nuevos tiempos, y de los problemas que se planteaban. Fariseos. La palabra significa separado. Eran hombres piadosos que conocían bien la ley, y la cumplían al pie de la letra. Ejercían gran influencia en el pueblo, hasta los jefes religiosos seguían sus consejos. Pertenecían a una clase media, eran artesanos, y pequeños comerciantes. Ellos querían estar separados de los que no conocían la ley, y eran considerados impuros por no cumplirla. Eran nacionalistas y hostiles a los romanos, pero no usaban la fuerza, sino que esperaban un Mesías, que establecería el reino de Dios, y echaría a los romanos y demás ocupantes del país. Celotes. Era un movimiento extremista, y armado. Su nombre significa sentirse celoso de. Pertenecían a las capas más pobres del pueblo. Agricultores, jornaleros, y pescadores de Galilea. No se enfrentaban directamente con el ejército romano, sino que organizaban revueltas y asesinatos, aprovechando fiestas religiosas y reuniones del pueblo. Se escondían en cuevas de Galilea, y contaban con el apoyo de las clases populares. Entre los seguidores de Jesús había antiguos celotes, como Simón el Celote, y Judas Iscariote. El pueblo. Era la clase social inferior, la plebe. Estaba compuesta fundamentalmente por habitantes del campo, muchas veces descendientes de extranjeros, que conocían la ley solo en lo fundamental, y ni siquiera eso cumplían. Eran jornaleros, curtidores, carniceros, pastores, y todos aquellos cuyos oficios eran considerados impuros. Era la gran masa del país. Mujeres. No tenían los mismos derechos civiles y religiosos que el hombre. Dependían totalmente de su padre hasta los 12 años, en que se celebraban los esponsales, y un año después el matrimonio. Entonces pasaban a depender totalmente de su marido. Este podía divorciarse, la mujer no. En el templo, la mujer no podía pasar del atrio reservado a los gentiles, y a las mujeres. En el culto de la sinagoga o del templo, no cumplía papel alguno, solamente escuchaba. La mujer era considerada como menor de edad, y dependía siempre del hombre. Marginados.
En Palestina, había grandes grupos marginados por causas religiosas, morales o racistas. Los publicanos eran marginados porque cobraban, por arriendo de los romanos, los tributos sobre las ganancias importadas. Como el dinero cobrado tenía que sobrepasar el tributo, para que les quedara ganancia, cometían muchos abusos, y el pueblo en general los odiaba, y los tenía por ladrones. Algunos enfermos, sobre todo de la piel, eran tenidos por leprosos, y de afecciones mentales y nerviosas, calificados como posesos, se veían apartados de toda vida social, incluso de la religiosa. Los minusválidos, cojos, ciegos, paralíticos, frecuentemente convertidos en mendigos, eran otro tipo de marginados. Los gentiles eran las personas que no eran judíos, y los pecadores públicos. Prostitutas, adúlteras, eran discriminados por motivos morales religiosos. Si bien el abuso de los líderes políticos a las personas nos causa angustia, no nos falta el recurso a la esperanza. Ciertamente el Señor es la defensa de los humildes. Opresión social. Les invito a leer el Deuteronomio para ver las diferentes leyes para ayudar a los más necesitados. La ley mosaica ordena al pueblo de Dios que cuide especialmente de este grupo de personas, el extranjero, el huérfano y la viuda, que es exactamente lo que nos dice Deuteronomio cuando nos habla de las fiestas anuales. Específicamente nos habla de que debemos de dejarle a la viuda, al huérfano, al extranjero, parte de las cosechas para que ellos también puedan alimentarse y sobrevivir. Pues bien, por lo general, estas personas no tenían un ingreso estable. Muchas veces no poseían tierras que pudieran ser trabajadas o cultivadas para mantener a sus familias. Idealmente, estos ciudadanos marginales e inmigrantes buscaban lugares donde pudieran contratar sus servicios, o al menos que se les permitiera recolectar las frutas y la gavilla sobrantes de las cosechas. Esas personas no tenían protección familiar. Dada su vulnerabilidad, podemos ver cómo el abuso de las viudas, los huérfanos y extraños era considerado como uno de los peores pecados en la sociedad durante los tiempos del Antiguo Testamento. Los profetas, como podemos ver en Isaías, Jeremías y Ezequiel, también Zacarías, amonestaban regularmente a la gente que proveyera para esta clase desfavorecida. Por esa razón vemos que el salmista describe al Señor como padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Salmos 146, verso 9 nos dice lo siguiente: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Pero el camino de los impíos trastorna. Qué bonito es ver cómo Dios a esta viuda de Naín, sabiendo que era lo único que tenía o que le quedaba era su hijo, se compadeció de ella y lo resucitó. Jesús se compadece cada uno de nosotros y le importan nuestros sentimientos y nuestras necesidades. Qué lindo es tener un Salvador con el nuestro que está pendiente a nuestras situaciones. Aunque hoy en día hay algunos programas del gobierno, programas sociales para ayudar al huérfano y a la viuda, hay mucho más de lo que el sistema puede soportar. Nosotros como cristianos debemos de identificar, debemos encontrar a las personas que están en esta vulnerabilidad y comprometernos a ayudarlos en sus necesidades. También otra forma que vemos de las personas marginadas, ¿no?, o los más sufrientes, son los inmigrantes que buscando un mejor futuro pues van a otra nación. Nos dice la lección de esta semana que nosotros somos las manos de Dios. Por lo tanto, el Señor nos pide que apoyemos y socorramos a los extranjeros, recordándonos siempre que también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Así que vamos a avanzar con la ayuda de Dios y a buscar a esas personas vulnerables para que podamos aliviar sus cargas, aunque reconocemos que Dios es que hará la justicia final, pero nosotros como hijos suyos y pueblo de Dios podemos darle esa ayuda oportuna. Dios, el guerrero divino. El salmista, aquí en el Salmo 18, pues nos hace la referencia de Dios como un guerrero poderoso, un guerrero divino. Nosotros que hemos leído mucho el Antiguo Testamento siempre encontramos la referencia que dice Jehová de los ejércitos es su nombre. Vamos a leer estos versículos y lo vamos a dividir en 4 escenarios muy importantes. Iniciamos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor.
En la primera sección encontramos a Dios. En esta primera sección encontramos a Dios como un guerrero divino que está en su castillo, o sea, en su templo, y se indigna o se enfurece al escuchar la oración de ese siervo sobre las cosas que le están sucediendo. Seguimos versos 9 al 12. Dice así: Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tiniebla por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nube de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. En esta segunda sección nos habla de Dios como un guerrero divino que cabalga hacia abajo en una magnífica demostración de la fuerza y de su poder. Es una magnífica exhibición de poder, es impresionante y también le crea confianza a su siervo. Definitivamente nuestro Dios es un Dios súper poderoso, sublime, excelso, altísimo, solamente que a veces desconfiamos de su poder. En la tercera sección, que se encuentra los versos 3 y 15, nos dice de la siguiente manera: Tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Aquí vemos a nuestro poderoso guerrero divino figurando como un hombre de guerra con sus temibles municiones, ¿no? Fuego, granizos, relámpagos, flechas, que enfurecido por la injusticia y la opresión, pues lucha valientemente y poderosamente por un siervo leal. Y ahora vamos a leer la cuarta y última sección, que se trata de el mismo Salmo, capítulo 18, pero ahora de los versículos 16 al 19, nos dice de la siguiente manera: Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron el día de mi desgracia o de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. En esta sección vemos a nuestro Dios Todopoderoso como un poderoso guerrero divino. Vemos que libera a su siervo, lo rescata, lo emancipa y también lo sostiene. ¡Wow! ¡Qué descripción tan asombrosa y detallada de la obra del Señor por sus hijos cuando los rescata de situaciones difíciles! Los oprimidos y perseguidos deben de descansar en la promesa de que Dios ciertamente está luchando por ellos. Reprensión a los líderes. El Salmo 82 es una fuerte reprensión para los líderes que tienen, pero no ejercen, el poder y la influencia para cambiar o ayudar a los que los necesitan. Por ejemplo, nos dice el Salmo 82, verso 3 al 4, lo siguiente: Defiendan a los débiles y a los huérfanos, hagan justicia al pobre necesitado, ayuden a los pobres y a los indefensos, protéjanlos de la gente perversa. El verso 2, que no lo tengo en pantalla, pero sí te invito a que lo busques, en el Salmo 82, verso 2, nos dice que hay una reunión donde los líderes son regañados, ¿no? por su negligencia e indiferencia hacia los oprimidos. Y nos dice así: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Cualquiera que sea nuestra esfera, sea en la casa, porque siempre debemos de empezar con nuestra familia, sea en el vecindario, sea en el lugar de trabajo, debemos de esforzarnos por ser una fuente de ayuda para los necesitados. El juicio de Dios. La lección del jueves nos habla acerca del juicio de Dios y la difícil situación que sufren los oprimidos. El libro de Daniel, capítulo 7, revela dos intenciones en el juicio del cielo antes del advenimiento. La primera es castigar al opresor, como nos dice Daniel 7:26, y la segunda es reivindicar a los oprimidos, tal y como nos dice Daniel, también capítulo 7, versos 22. Apocalipsis 8 comienza con la visión de las 7 trompetas que se le dan a los 7 ángeles. Las trompetas son un símbolo del juicio del Creador contra aquellos poderes que han perseguido al pueblo de Dios a lo largo de los siglos de la historia humana. Y el santuario es el lugar donde el Señor actúa a favor de su pueblo para salvarlo y protegerlo de sus opresores. Nuestro Dios es el Dios de los oprimidos y de los marginados. A cualquiera que te pida algo, dáselo.
Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes Dios es el abrigo y el refugio de los que están en problemas, pero también el guerrero divino que lucha por los oprimidos y también es un líder proactivo. Por lo tanto, debemos ser proactivos cuando enfrentamos los diferentes problemas que tenemos hoy en el mundo. Por supuesto que no podemos resolver todos los problemas, pero podemos tener un impacto positivo en nuestra comunidad y en la vida de los vulnerables y oprimidos que nos rodean. Los pobres, los marginados y los oprimidos podemos hacer un trabajo significativo y transformador para aquellas minorías que han sido marginadas por la sociedad, tal como lo hizo Jesús. En nombre de los recaudadores de impuestos, los pecadores, las prostitutas y los marginados de su tiempo. Y por último, debemos de recordar que la solución para los males de este mundo viene del santuario celestial. Pongamos de nuestra parte confiando en el guerrero divino para el resultado final de su justicia. Hasta aquí nuestro resumen y análisis de la lección número 6, Me levantaré. Nos vemos la próxima semana resumiendo la lección 7. Muchas bendiciones.